Aquel año fue la edición número 80 del Tour de Francia. Este es el recorrido que los participantes tuvieron que afrontar. Comenzó en Bretaña, pasaron por Normandía y recorrieron toda la parte norte de Francia. Después los Alpes. Una vez cruzados estos pasaron a la parte sur de Francia, atravesando los Pirineos y concluyendo la carrera en París. Estamos viendo la etapa prólogo y el maillot rosa de Alex Zülle, el hombre que hizo su primera aparición en el Tour de Francia hacía un año. Realizó un buen prólogo, alcanzó la segunda posición y poco después se haría con el maillot amarillo. Más tarde saldría Indurain, que sería el último corredor en tomar la salida, ya que fue el vencedor del Tour del año anterior. Sorensen, que hasta entonces registraba el mejor tiempo, había sido batido por Zülle con 8 minutos 20 segundos y 33 centésimas. Otro de los favoritos, Eric Breukink, con el maillot rosa del equipo 11. La 11 cambia el color del maillot en el Tour de Francia. En todas las carreras corren con maillot amarillo, pero en esta podría confundirse con el maillot de líder. Tony Rominger, segundo mejor tiempo en la llegada. Una gran carrera la de Rominger, que fue allí con un solo objetivo y tuvo un comienzo exitoso. Claudio Chiappucci, el Diablo, ya estaba en ruta. Breukink, el anterior ganador de la etapa prólogo, no lo consiguió aquel año, quedando en 9ª posición. Pero vemos al hombre que marcó el ritmo volando en la subida, Miguel Indurain. Indurain no dejaba lugar a sorpresas y aquel año iba a hacer lo mismo que en San Sebastián con Alex Zülle, al que ya batió. Llegó a la meta con un tiempo de 8 minutos y 12 segundos. Indurain comenzó otra vez el Tour de Francia con el maillot amarillo de líder. La primera etapa nos llevó desde Luzón hasta Les Sables-d'Olonne. Capio estaba intentando hacerse un hueco por fuera. Fue un sprint realmente apretado. Finalmente Cipollini ganó claramente en la línea de meta. La segunda etapa, que llevó a los corredores por la costa oeste de Francia, partió de Les Sables-d'Olonne y llegó a Vannes. Buño llevaba su maillot de campeón del mundo. Ocho corredores estaban en cabeza y Buño era quien marcaba el ritmo. Abdujaparov junto a Nelissen intentaban conseguir la victoria de etapa. Nelissen fue quien inteligentemente supo atacar al final y ganar la etapa. 5 horas y 40 minutos habían estado los corredores montados sobre la bicicleta. Nelissen era el nuevo líder del Tour. Indurain estaba a 17 segundos. En la tercera etapa del Tour, de 189 kilómetros y medio, los corredores llegaron a la localidad de Dinard, en la costa bretona. En los últimos instantes de la etapa se produjo una batalla entre los corredores más rápidos del mundo. Abdujaparov cogió la cabeza de carrera por la parte externa. Entró en la línea de meta en primer lugar. La cuarta etapa era una contrarreloj por equipos. Tony Rominger era tal vez el que partía con mayor desventaja. El Motorola puso el listón muy alto, 1 hora 34 minutos y 36 segundos. El equipo Class llegó solo con 5 corredores y 1 hora 37 minutos 16 segundos. El MG consiguió el mejor tiempo con un crono de 1 hora 34:10. Banesto solo podía conseguir momentáneamente la quinta plaza, con Gerardi a la cabeza. Gatorade llegó a meta, pero su tiempo no iba a ser bueno. La 11 hizo una gran contrarreloj, pero se quedó a 5 segundos del MG. Segundo puesto. Tercero fue Motorola. Así quedó la clasificación de la etapa, con el GBMG en primera posición. La siguiente etapa llevaría a los corredores a Évreux. De repente Jesper Schiebi saltó del pelotón, cosa poco usual en él. Consiguió abrir hueco respecto al grupo que le perseguía, y aunque intentaron darle alcance, Schiebi consiguió la victoria de etapa. La sexta etapa del Tour, que salió de Évreux, llegaría hasta Amiens. 3 corredores protagonizaron la escapada más importante del día, y finalmente fue el belga Johan Brunel el que se plantó solo en línea de meta. Brunel entró como vencedor de etapa, era la primera victoria belga desde hacía mucho tiempo.
Séptima etapa de casi 200 kilómetros entre las localidades de Péronne y Chalon-sur-Mer. En el sprint se produjo un aparatoso accidente. Un ciclista chocó contra una moto y cayó al suelo, lo cual dejó un sprint muy apretado entre Rix, Musiu y Siandri. Rix sprinta con muchísima fuerza y consigue ganar la etapa seguido de Siandri y Musiu, quien no se esforzó al máximo. La octava etapa del Tour unía Chalons y Verdun. Este es el nuevo líder, Johan Musiu. La etapa constaba de 184 kilómetros. La escapada más importante tenía Massimo Girotto al frente del grupo. Era un grupo serio y la escapada podía cuajar. En el sprint, Armstrong salió de atrás y consiguió la victoria. Fue su primera victoria de etapa en el Tour. En la general, Musiu mantenía la diferencia sobre Mejía. Llegábamos a la primera gran prueba de aquel Tour de Francia, una contrarreloj de 59 kilómetros. Tony Rominger se encontraba en el puesto número 78 de la general. Miguel Indurain continuaba volando sobre su bicicleta. Un Miguel Indurain que tenía que subir puestos en la clasificación, ya que de momento no se encontraba entre los 10 primeros clasificados. Buño entró en meta, aventajando en 31 segundos el tiempo conseguido por Rominger. El campeón del mundo se mantenía como uno de los candidatos a desafiar a Miguel Indurain, pero Indurain iba a conseguir el mejor tiempo de la contrarreloj, al igual que sucedió en Luxemburgo. Llegó a la meta con una diferencia de 2 minutos y 11 segundos con respecto a Buño. Breukin concluyó aquella etapa en tercera posición por detrás de Buño e Indurain. Miguel Indurain volvió a enfundarse el maillot amarillo que le acreditaba como nuevo líder del Tour de Francia. El Col del Galibier sería el punto más alto de la 10ª etapa. Se partió de Villard-de-Lans. Fue la primera etapa montañosa de los Alpes, teniendo el primer puerto en el Col de Glandon. La situación se reorganizó en la subida al Col de Telegraph a una altura de 1526 metros. Claveyrolat coronó en primer lugar. Los corredores en la bajada se habituallaron antes de afrontar la subida al último puerto, el Col del Galibier. Pedro Delgado estaba al frente de los elegidos, detrás de él Miguel Indurain, que pronto cogió la cabeza. Los corredores comenzaban a afrontar las primeras rampas del Col del Galibier. Se formó un grupo con 4 corredores: Yáscula, Indurain con el maillot amarillo, Tony Rominger y Andrew Hamstin. Por detrás, el grupo de Buño, que llevaba una desventaja de 4 minutos. Álvaro Mejía consiguió llegar a ese grupo de 4 escapados. Había pues 2 corredores del Motorola y 1 del Clash. Tony Rominger, que perdió muchísimo tiempo en la contrarreloj por equipos, ya que se quedó sin 2 de sus compañeros, iba a tener que luchar lo indecible para rebajar la diferencia con respecto a Miguel Indurain. Por detrás, el grupo perseguidor se encontraba en las rampas más duras del Galibier. Rominger, que llegaba a la zona cubierta de nieve, era seguido por Indurain, que asumía el mando del grupo y tampoco cedía ningún relevo. Indurain estaba manteniendo y sujetando perfectamente al corredor suizo. Rominger había ganado las 2 últimas ediciones de la Vuelta a España y aquella era su segunda participación en el Tour de Francia. La carretera se tornaba muy estrecha, la pendiente era más pronunciada y todavía tenían 800 metros de subida hasta llegar al Galibier. Indurain había tomado las riendas queriendo imponer su autoridad y demostrar a Rominger que por algo era el maillot amarillo. Esta era una de las cimas más altas del Tour. Rominger volvió a tomar la cabeza del grupo. Andrew Hamstin se separó de ellos, pero Álvaro Mejía se mantenía. Breukin, junto a Rincón, llegaba a la cima con 2 minutos de retraso respecto al grupo de los 3. Mucho más rezagado aparecía Alex Zule, que en aquella etapa podía estar diciendo adiós al Tour de Francia. Otro hombre que estaba perdiendo tiempo era Chiapucci. El grupo de cabeza estaba pasando por la pancarta de 1 kilómetro para la meta, y Miguel Indurain, bastante satisfecho, probablemente no imaginaba lo bien que Rominger iba a funcionar en aquel primer día de los Alpes. Rominger quería probar a Indurain en aquella etapa, y ahora lo iba a hacer.
Indurain había estado controlando perfectamente las 3 ascensiones de la etapa y Rominger no tuvo ninguna oportunidad de poder atacar. Indurain iba en cabeza del grupo cuando se acercaban a la meta. Se repetía la historia de 1974, con Bernard Thévenet, quien una vez ganada esa etapa, comenzó a tener serias opciones a la victoria final. Lo mismo ocurría con Indurain. Rominger adelantó a Indurain, tomó la última curva en primera posición. Iba a ser una llegada muy apretada. Los 3 corredores iban juntos. De los 3, parecía que Rominger era el más indicado para este tipo de final de etapa. Mejía se colocó tras la rueda de Rominger. Indurain estaba en tercera posición. Finalmente Rominger obtuvo su primera victoria en el Tour de Francia. Rominger era el hombre del día. Tras esa etapa, en la general Mejía se colocaba a 3:08 y Rominger era ya quinto. Llegamos al segundo día de montaña en los Alpes. En el primer puerto, el Col d'Issoar, Indurain controlaba el grupo aunque entraba en quinta posición. Cassani, el rey de la montaña, hizo una tentativa de fuga. Nos íbamos acercando al segundo puerto, el Col de Bars. Indurain, en carrera, estaba arropado por sus hombres en el grupo perseguidor. Forzaron la máquina para rebajar un poco la diferencia con respecto a Cassani, aunque no iban a evitar que coronase en primera posición. Chiappucci fue segundo después de que pasara algo más de un minuto de la llegada de Cassani. Pero Chiappucci en el siguiente puerto tendría problemas. El resto de los corredores intentaban dosificar las fuerzas ya que era una larguísima subida. Más de 1 hora se tarda en coronar el Col de la Bonette. El Clash había conseguido tomar la cabeza de carrera, ya que Indurain era el hombre que más les preocupaba. Indurain llevaba un pedaleo muy suelto, iba marcando perfectamente a Rominger. Rominger el día anterior demostró su poderío en la montaña, no había motivo para acelerar el ritmo en aquella larguísima subida. Por delante, Pedro Delgado había perdido contacto con Robert Millar. Los 2 corredores habían saltado o iban en cabeza. Millar estaba imponiendo un ritmo muy fuerte, lo cual era muy peligroso al quedar tanta distancia hasta la cima. Robert Millar corría en solitario y su diferencia era ya de 45 segundos. Delgado estaba siendo absorbido por el grupo de elegidos. Su misión ahora sería ayudar a su jefe de filas, Miguel Indurain. Yáscula, Mejía y Rominger estaban en ese grupo. Andrew Hamstin también. Una vez que llegaran a la cima tendrían que hacer un descenso vertiginoso hasta que alcanzasen el último puerto. Robert Millar progresaba hacia la Bonette. Llevaba un buen ritmo a pesar de las durísimas rampas. Por detrás el grupo perseguidor con John Unzaga a la cabeza. Junto a él Indurain, Mejía, Conti, Hamstin, Rominger y cerrando Pedro Delgado. Justo detrás de ellos e intentando entrar en el grupo estaba Zenon Yáscula, quien si seguía corriendo de aquel modo podía asegurarse una de las posiciones de privilegio del Tour. Por fin la llegada a la Bonette. Solo quedaba el Col d'Issolat de 2000 metros, que era la primera vez que se subía y que tenía muchas curvas en el trazado. Tras el paso de Robert Millar, el segundo fue Tony Rominger con una desventaja de 1 minuto y 16 segundos, con Indurain, Mejía y Delgado en ese orden. Miguel Indurain había conseguido que el grupo se reagrupara, lo cual le beneficiaba. Millar estaba siendo alcanzado por el grupo perseguidor. Realizó una larguísima escapada, pero no pudo resistir los ataques que se le estaban lanzando. Chiappucci se metió en aquel grupo después de realizar un tremendo descenso del Col de la Bonette. Llegó a la cima con una desventaja de 3 minutos, pero en el descenso consiguió enlazar con el grupo principal. Una victoria de etapa en los Alpes podría ser un bonito final para Chiappucci. El corredor que se situó a su rueda fue Rich. Yáscula aceleró el ritmo y Hamstin se quedó, ya que no tuvo la fuerza suficiente para dar alcance al grupo. Indurain no mostraba ningún síntoma de cansancio, no parecía estar sintiendo la presión. Rominger, abriendo el camino, no pudo separarse del líder.
Rominger, Rich, Indurain, Chiappucci y Mejía eran los nombres que se perfilaban para aquel Tour de Francia. Millar se quedaba. Aún así, había hecho una tremenda carrera después de la subida al Col de la Bonette. Faltaban 4 kilómetros para llegar a la cima. Miguel Indurain se puso en cabeza del grupo y Rominger le seguía muy de cerca. Sorprendentemente, Millar superó al grupo y se escapaba. Fue un resurgimiento sorprendente el del corredor escocés. El corredor que hizo una magnífica escalada al Col de la Bonette había sido alcanzado por el grupo. Indurain no respondió al ataque y prefirió que otro corredor lo hiciese. Rominger seguía segundo y Jaskula cerraba el grupo. El tremendo ritmo que impuso Miguel Indurain le podía permitir dar alcance a Robert Millar. Estaba claro que las posiciones de privilegio iban a salir de aquel grupo de élite. Quedaban 2 kilómetros para la línea de meta. Jaskula seguía metiéndose en el grupo. Indurain sentado sobre su sillín, pedaleando increíblemente. Millar miró al corredor que cerraba el grupo para intentar ponerse a su rueda y no perder comba. Riggs había sido la verdadera sorpresa e iba a conseguir una de las posiciones de privilegio en la clasificación general. Jaskula intentaba remontar posiciones. Chiappucci lo observaba de cerca. Faltaba 1 kilómetro para la línea de meta. Ya estaban llegando a la cima. Jaskula era el corredor que había saltado. Rominger salió inmediatamente detrás de él. Y junto a Rominger, Indurain, que era el hombre que lo marcaba constantemente. Dejaron a Jaskula y Rominger fue el hombre que lanzó un contraataque al que respondió inmediatamente Indurain. Indurain había cogido la rueda de Rominger. Rominger iba a intentar conseguir la victoria en 2 etapas consecutivas. El que había participado en el Tour en 2 ocasiones se había convertido en un gran corredor y en una amenaza para Indurain. Tras ese paso de los 2 corredores, había una pequeña bajada para llegar a la línea de meta. Pero no era un descenso. Indurain intentaba meterse por el interior de Rominger. Faltaban 100 metros cuando fue Indurain el que cogió la ventaja. Parecía que iba a ganar, pero sorprendentemente se paró y Rominger consiguió la victoria de etapa. Fue como si se hubiera dejado ganar. Chiappucci entró en tercer lugar. Miguel Indurain, en solo 3 días, había conseguido pasar de tener una desventaja de 3 minutos 17 segundos a colocarse de líder con una ventaja de 3 minutos 23 segundos. Estamos en la 12ª etapa. Los corredores estaban agrupados en aquellos primeros kilómetros. Este fue el rostro feliz de la etapa. Flavio Riaccioli, tras 7 horas sentado sobre su sillín, cumpliría la promesa que le había hecho a su gente. Prometió ganar una etapa en el Tour y lo iba a conseguir. Llegó victorioso a la línea de meta. De los 280 kilómetros de que se componían la etapa, corrió 147 en solitario. Le sacó 20 minutos al resto del pelotón, pero en la general llevaba una desventaja de 1 hora y 19 minutos. Y aunque eso no supuso ningún cambio, se anotó su primera victoria en un Tour de Francia. La 13ª etapa era de 182 kilómetros y medio, entre Marsella y Montpellier. Los corredores del Telecom lanzaban el sprint. Rapp estaba al frente del pelotón, preparando quizá el sprint a su compañero Lubdik. Abduyaparov era tercero.
Lubdik cogió la cabeza. Abduyaparov iba detrás de él. Finalmente Lubdik ganó la etapa. Musiu entró en tercer lugar. El tiempo caluroso continuó en la 14ª etapa entre las localidades de Montpellier y Perpiñán de 224 kilómetros. El clima era cada vez más caluroso. Roche tentó a los corredores a que se unieran a él en la escapada, pero nadie se animó a acompañarle. 5 corredores salieron tras Roche: Mario Piesa, Brunel, Johnny Pedersen, Pascal Lino y Giancarlo Perini. Tras superar a Roche, Pascal Lino y Giancarlo Perini se fugaron. Ambos estaban muy preocupados por el grupo perseguidor. Lino no quería ponerse en cabeza y Perini temía perder la etapa si se colocaba al frente, pero estaba preparando la estrategia. Sus compañeros de fuga estaban tan solo a 10 segundos. Lino fue finalmente quien lanzó el ataque. El francés había sido muy criticado en aquel Tour por no atacar, pero Perini saldría de atrás con mucha fuerza. Fue un final muy apretado. Finalmente fue Pascal Lino quien cruzó la línea de meta en primer lugar. No hubo ninguna variación en la clasificación general. La 15ª etapa llevaba a los corredores primero al Col de Joux. Después tendrían que afrontar el puerto de Envalira, de 2.407 metros. Había un grupo escapado de 3 corredores, pero sus posiciones en la clasificación general no eran un peligro. Indurain no estaba demasiado preocupado. En la subida al puerto de Envalira, Virenque era quien tiraba del grupo. Llevaban 7 minutos de ventaja sobre el grupo de Indurain. Eric Boyer estaba entre el grupo de cabeza y el grupo perseguidor. Aquel pequeño hombre iba en solitario y tenía una desventaja de más de 6 minutos respecto al grupo de cabeza. Jean-François Bernard, a quien no se le había visto mucho, estaba haciendo su trabajo para Indurain. Indurain ocupaba una posición cómoda, esperando la última subida que llegaría al entrar en Andorra. La diferencia con el grupo de cabeza se mantenía. Franco Bona se escapaba del grupo perseguidor e intentaba alcanzar al grupo de 3. Bona fue una de las grandes estrellas de las etapas de los Alpes del año anterior. Consiguió la segunda posición en las 2 etapas de los Alpes. Sorprendentemente, la niebla no fue la protagonista en el Alto de Envalira. Abelardo Rondón, del equipo Gatorade, iba en 5º lugar. Perseguía Sierra, Rincón, Virenque y Bona. Llevaba una desventaja de 3 minutos respecto al grupo de cabeza. Asistíamos a la última ascensión de la etapa. El pelotón era encabezado por Indurain, seguido de cerca por Rominger y Jáskula. Faltaban 10 kilómetros para la línea de meta. Rie, en aquel primer día de los Pirineos, le estaba haciendo una gran labor a Indurain. Rincón dejó atrás en aquella última subida tanto a Virenque como a Sierra. El pequeño grupo, con Bona incluido, iba a intentar dar alcance a Rincón. Sierra estaba pasando apuros y se estaba quedando descolgado. Bona, mientras tanto, se fue en busca de la rueda de Oliveiro Rincón. El gran grupo se fue estirando. Leonardo Sierra estaba totalmente roto. El venezolano había estado casi todo el día en cabeza. Unzaga, una vez más, llevaba a su líder, Tony Rominger. Mejía estaba detrás de Indurain. Miguel Indurain se puso al frente del pelotón.
falta de 4 kilómetros para la llegada, Indurain una vez más hizo un gran esfuerzo. Miguel Indurain, que salió aquella mañana con una diferencia de 3 minutos y 23 segundos sobre Mejía y 4 minutos 45 sobre Jáskula, seguía manteniendo esa diferencia. La alegría del día se la llevaron los sudamericanos y en concreto Colombia. Rincón, al igual que Sierra y Virenque, había tenido un día extraordinario. Rincón fue alcanzado por el grupo que lideraba Rominger. Indurain se colocó tras Tony Rominger y Mejía tras Indurain. Los tres fueron en busca de Rincón. Tras Rominger, Indurain y Mejía, intentaba meterse en el grupo Rys. También se les acercaba a Zenon Jáskula. Rominger llevaba una venda en la rodilla izquierda tras la caída sufrida en una de las etapas llanas. Pero aunque no perdió tiempo, no parecía tener la misma fuerza que en los Alpes y solicitó un poco de ayuda a Indurain. Virenque fue alcanzado. Por delante solo estaba Franco Bona y Oliverio Rincón, que había recorrido 185 kilómetros escapado. Rincón estaba a 1 kilómetro para la llegada. A pesar de la diferencia de 6 minutos que hubo entre el pelotón y el grupo de cabeza, el fuerte ritmo impuesto por estos corredores hizo que pudieran alcanzarle. Franco Bona también fue absorbido. Rominger volvió a mirar atrás, a Indurain. Se giró para ver si Indurain estaba ahí. Junto a él estaban Mejía, Jáskula y Rys. Eran los corredores que ocupaban los puestos de privilegio de aquel Tour. Aunque el puesto de privilegio de aquella etapa estaba reservado para Oliverio Rincón, quien gracias a esa victoria se podría colocar entre los 10 primeros en la general, aunque lo más importante para él era la victoria. Al resto de los corredores todavía les faltaban 2 minutos para llegar a la meta. Rincón había aumentado la diferencia. El grupo estaba llegando a la línea de meta. Junto a Indurain corría Chiappucci, quien había conseguido enlazar con ese grupo. Rominger saltó e Indurain rápidamente salió tras él, seguido por Mejía. Indurain no hizo ningún tipo de concesiones a su más directo rival. Rominger miró atrás preguntándose qué daño había podido hacer y la respuesta fue ninguno. Rys enlazó con el grupo, también Jáskula. Indurain de nuevo cogió la primera posición del grupo. Era una lucha auténtica por conseguir el segundo puesto de la etapa. Los corredores tomaron la última curva, que era la de mayor pendiente y la que les iba a llevar a la línea de meta. Rys saltó con toda la fuerza que le quedaba y detrás de él Tony Rominger. Nadie esperaba que un hombre como Rys estuviese luchando tanto. Rominger volvió a coger la cabeza y entró en segunda posición. Hizo una magnífica etapa. Tras él entraron Rys, Jáskula, Indurain y Mejía. El hombre del día fue Oliverio Rincón. La general no sufrió cambios en las primeras posiciones. Indurain seguía en cabeza, seguido de Mejía a 3:23. Tras un día de descanso en Andorra, llegamos a la 16ª etapa, primera en el corazón de los Pirineos. Llegamos a la cima del primero de los puertos. Rominger sería el primero en el Col de Portillon. Chiappucci, que realizó un magnífico ataque, se llevó consigo a Massimo Girotto.
que había ganado un par de etapas en el Tour de Francia. El grupo perseguidor estaba encabezado por Robert Millar. Claudio Chiappucci y Massimo Girotto seguían al frente. Llegábamos a Saint-Lars-Suln, un bonito pueblo francés situado junto a la frontera con España. La subida al puerto se producía por la parte trasera del pueblo y literalmente es una subida que no lleva a ningún sitio. Chiappucci y Girotto se rindieron al grupo principal que iba justo detrás de ellos. La última ascensión era a la Plan. De repente, Rominger lanzó el ataque y a su rueda salió Miguel Indurain, que apretó los dientes, ya que Rominger era el único corredor que le preocupaba. Indurain sabía que si se ponía a rueda de Rominger y conseguía hacer toda la subida junto a él, iba a tener en su mano prácticamente el Tour de Francia. Mejía, poco a poco, consiguió enlazar. Rominger estaba tirando de Indurain. Indurain parecía tranquilo. Rominger fue mejorando en su pedalada porque sabía que esta era su última oportunidad para deshacerse de Miguel Indurain. Y aunque al día siguiente les esperaba el Tourmalet, este estaba al principio de la etapa. Al grupo de cabeza le quedaban 4 kilómetros para llegar a la línea de meta. Poco tiempo le quedaba a Rominger para deshacerse de Jääskelä e intentar atacar a Indurain. Indurain comenzaba a dar muestras de cansancio. 1 kilómetro para el final. Rominger, Indurain y Jääskelä habían estado todo el tiempo juntos en las montañas. Indurain no dio ningún relevo y lo único que había hecho era situarse a rueda de Rominger. Jääskelä había estado esperando. Saltó y pilló a Rominger por sorpresa. Rominger no pudo cazarle y así consiguió la victoria de etapa. Indurain perdió 3 segundos. En la clasificación general, Indurain se mantenía fuerte en el primer puesto. Jääskelä y Rominger se acercaban a Mejía. La 17ª etapa comenzó con la subida al Col del Tourmalet. Rominger saltó muy pronto en las primeras rampas. Por primera vez en aquel Tour, Rominger puso en apuros a Miguel Indurain. Chiappucci también saltó del grupo de Indurain. Julián Gorospe era el corredor que marcaba el ritmo al grupo del maillot amarillo. El problema era que los puertos estaban al principio de la etapa. Tras cruzar el Col de l'Aubix quedaban 75 kilómetros hasta meta y por lo tanto tenían que sacar ventaja entonces, en la montaña. Indurain, junto a Gorospe, logró alcanzar a Chiappucci. Realmente podían saltar chispas en el Col del Tourmalet. Jääskelä estaba preparado para intentar protegerse de cualquier ataque de Rominger, ya que en la clasificación general Jääskelä iba por delante de él. Los dos coronaron juntos el Tourmalet. Al pasar el grupo perseguidor, la diferencia era de 49 segundos que Indurain había concedido a Rominger. Esa diferencia no la había permitido en los otros 2 tours que había ganado. Rominger se había escapado él solo en el descenso del Tourmalet y afrontaría él solo el resto de la carrera. Fue el hombre que tras mucho intentarlo consiguió sacar diferencia a Indurain, 50 segundos en el Tourmalet. Pero debía afrontar un largo descenso. Era un buen bajador y después tendría que vencer la subida al Col de l'Aubix. Indurain se lanzó en el descenso. Tras él, Ries. Rominger estaba bajando a tumba abierta. Fue uno de los grandes descensos del Tour. Mientras el gran pelotón llegaba a la cima, nadie sabía qué estaba pasando. No se imaginaban que la carrera se iba a romper tan pronto, pero de hecho Rominger había lanzado un ataque fortísimo. Sorprendentemente, Indurain apareció junto a Rominger. Había recuperado los 50 segundos que perdió en el Tourmalet. Rominger, al ver la estela de Indurain, empezó a pensar que vencer en el Tour era prácticamente imposible.
pelotón se reagrupó en el descenso tras ellos. Indurain había vuelto a poner las cosas en su sitio. Mientras, Claudio Chiappucci, corredor que todavía tenía mucho que decir en el Tour, se había escapado en la ascensión al Col de l'Aubix, junto a John Unzaga del equipo Class y a un tercer corredor, Massimo Girotto. Este era el segundo grupo, con Miguel Indurain. También estaba Tony Rominger. Chiappucci estaba en el ascenso al Col de l'Aubix. Aquí fue donde Roche obtuvo su primera victoria. Los corredores del Banesto tiraban del pelotón, que alcanzó al segundo grupo. Gerard Rie, en el margen derecho de la imagen, intentaba mantener un ritmo acelerado, y aún así tranquilo, ya que los tres corredores adelantados no afectaban para nada a Miguel Indurain. Cuando los tres corredores coronaron el último puerto de importancia de aquel Tour, Chiappucci iba en cabeza. El grupo principal estaba totalmente reorganizado. Los corredores que optaban al podio en París estaban juntos: Mejía, Yáscula, Rominger y Miguel Indurain. La cima de l'Aubix estaba totalmente cubierta por la niebla. Miguel Indurain había permitido a Chiappucci que se fuera con una diferencia de 5 minutos y 20 segundos. Un hueco que en años anteriores no se le hubiera permitido a Chiappucci. No faltaba mucho para llegar a la meta en la ciudad de Pau, que alejaría a los corredores de los Pirineos. En la llegada a Pau, los tres escapados no temían al pelotón, ya que llevaban bastante ventaja. La llegada podía disputarse al sprint. John Unzaga estaba en ese grupo de tres. El equipo Ariostea por detrás estaba imponiendo el ritmo, ya que Chiappucci podía hacer peligrar el quinto puesto de Ries, e intentaban llegar a mantener una distancia razonable con los tres escapados y procuraban darles alcance. Chiappucci, Unzaga y Girotto solo pensaban en la victoria de etapa. Tras cruzar la pancarta del último kilómetro, tendrían que rodear la plaza de la ciudad de Pau. Unzaga había hecho mucho en aquel Tour por su jefe de filas, Tony Rominger. Ahora le tocaba a él. Los corredores del Ariostea intentaban aproximarse al grupo de tres. Chiappucci se situó al final del grupo. Estaba esperando. Unzaga tomó la primera posición. Unzaga era el único de los tres corredores que todavía no había ganado ninguna etapa en el Tour de Francia, mientras que los otros dos habían ganado 2 cada uno. Girotto estaba más preocupado por Chiappucci que por Unzaga. El sprint llegó antes de lo que se podía predecir, cuando John Unzaga estaba todavía al frente del grupo. Massimo Girotto pasó a Unzaga, pero Claudio Chiappucci, que corría por el margen derecho de la imagen, lo superó, y sería finalmente Chiappucci quien cruzaría el primero la línea de meta. Ries entraría en cuarta posición intentando recortar algo de tiempo y no perder su puesto en la clasificación general. El resto del pelotón llegó reagrupado. Así quedó la clasificación de la etapa: Chiappucci, Girotto, Unzaga y Ries. En la general, Indurain se mantenía firme. Había pasado ya el Tourmalet. La 18ª etapa transcurría entre Orthez y Burdeos. Tras más de 5 horas, la etapa se resolvió al sprint. Abduyaparov se sentía ganador y levantó los brazos demasiado pronto, aunque finalmente consiguió la victoria. Era su segunda victoria de etapa en el Tour de Francia. Llegamos a la última contrarreloj del Tour. 48 kilómetros que se iban a correr entre las localidades de Bretigny-sur-Orge y Moler. Álvaro Mejía sabía que su segunda posición corría peligro, ya que no era un buen contrarrelojista. Rominger estaba haciendo un muy buen tiempo. Indurain, como siempre, llevó un ritmo muy fuerte, marchando a una velocidad muy alta.
Rominger dobló a Ries superando una diferencia de 3 minutos. Álvaro Mejía, al pasar por este punto cronometrado, solo había conseguido ser duodécimo. Indurain, al llegar al punto de referencia, solo había podido ser tercero. Rominger le sacaba 45 segundos. Era una de las sorpresas de aquel Tour de Francia. Rominger quizá no estaba pensando en conseguir el maillot amarillo, pero sí en batir a Indurain en aquella etapa. Jáscula se había metido en el grupo de los grandes y era una de las sorpresas del Tour. Rominger había llegado a las últimas etapas del Tour con muchas fuerzas. Faltaban 10 kilómetros para que Jáscula llegara a la línea de meta. Podía conseguir un puesto en el podio. Pero Rominger sufrió un pinchazo. No perdió mucho tiempo y rápidamente volvió al ritmo que estaba llevando. Aún así había sido un pinchazo que llegó en mal momento. Los puntos cronometrados indicaban que Rominger le estaba sacando tiempo a Indurain. Cuando Indurain pasó a 10 kilómetros de meta, parecía que estaba siendo batido por Rominger. Rominger machacó el tiempo que había marcado Brunel. El tiempo de Rominger fue de 57 minutos y 2 segundos. Jáscula llegó con un tiempo de 58 minutos y 50 segundos a línea de meta, la segunda posición. Al final de aquella etapa, Indurain dobló a Mejía, lo cual quería decir que ya le había sacado 3 minutos de ventaja. Mejía seguramente había perdido esa segunda posición en la clasificación general. El corredor del Motorola iba detrás de Indurain, quien en aquella ocasión no sería el ganador. Quien estuvo 2 años sin perder una contrarreloj, sin contar las etapas prólogo, iba a ser superado por Rominger. Miguel Indurain, que llegó a línea de meta superando a Jáscula, cedió 42 segundos a Rominger. Tony Rominger fue el ganador. Su primera posición le permitió conseguir la segunda plaza en la general. La última etapa llevó a los corredores desde Vieux-Châtillon hasta París. La carrera llegaba a su fin con la batalla de los sprints en los Campos Elíseos. Abduyaparov iba a intentar conseguir la victoria. 2 años antes, aquí había sufrido una caída. Este año parecía que iba a tener más suerte. Finalmente consiguió la victoria en la etapa. Pero fue Miguel Indurain quien llegó a la línea de meta como ganador por tercera vez consecutiva del Tour de Francia. Aquel Tour lo había ganado de una manera extraordinaria, aunque tuvo momentos de inseguridad. De nuevo en los Campos Elíseos, Indurain, con el maillot amarillo, fue ganador del Tour. Y mientras Miguel Indurain conseguía su tercer Tour consecutivo, Stephen Roche decía adiós a la ronda francesa. En la clasificación general, Indurain acabó con casi 5 minutos de ventaja sobre Rominger. Tercero fue Jáscula, Mejía cuarto y Ries acabó en quinto lugar. Los Campos Elíseos saludaban de nuevo al ganador del Tour de Francia, Miguel Indurain.